persona que admiramos, que seguimos desde hace mucho tiempo. Es una dicha y a mí me encanta compartirla con ustedes. En este caso ella es Gabriela y ha comenzado, como comienzan muchos niños, con un toque de suerte. En una prueba determinada ella es la que recibe el papel para comenzar a ser actriz, cuando no estaba en sus planes, no estaba ni siquiera en su imaginación. Entonces lo primero que cabe es una pregunta. Comenzaste muy temprano, Gabriela. ¿Cuándo dejó de ser un juego y realmente pasó a ser la actuación? Dejó de ser un juego cuando, después de los 12, 13 años, que yo me empecé a cuestionar si yo había elegido esto, ¿no? Me dio como una gran angustia, porque decía, pero si yo no lo elegí esto, ¿qué es lo que elegí? Y fue una pelea durante muchos años. Lo hace porque es definitivamente su vocación, que se confirma en los últimos años, definitivamente, porque cuando la vi interpretando a Hamlet, mujer interpretando a Hamlet, y luego en Love, 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 representando a una mujer en 3 generaciones de una manera perfecta, vi que la unión con su marido, Carlos Rivas, quien la dirige, produce una sinergia maravillosa, para ellos mismos, me imagino, en el acto creativo y también para el espectador. Gabriela Toscano dijo muchas veces que no para trazar su historia. Arrancó con Música en Libertad y tiene en su haber 25 series de televisión. Entre las últimas, Para vestir santos y El puntero. Más de 15 películas, entre ellas La Mari, El exilio de Gardel, Las viudas de los jueves y numerosas obras de teatro. Ha recibido los más importantes premios y reconocimientos. Nacida en Uruguay en 1965, vive en la Argentina. Dueña de una expresividad teatral que ella misma considera un don, es una de las actrices de mayor entrega y talento de su generación. Mi abuela tuvo un segundo matrimonio, uruguayo, el del primer matrimonio, Américo Marcenaro, que tenía, creo que 11 hermanos, y él eran 12. Y mi mamá se crió en esa casa, con 12 varones, digamos. Fue muy fuerte la crianza de mi mamá. Le gustaba mucho el fútbol, le gusta mucho el fútbol a mi mamá. De hecho, después, cuando en el segundo matrimonio de mi abuela, se viene a vivir a Buenos Aires, y él termina siendo el canchero y el utilero de excursionistas. O sea que cuando nosotros vinimos a la Argentina en el año 70 y los íbamos a visitar a ellos, yo pasaba casi todos los fines de semana en excursionista. Y lo acompañaba a él a lo mejor a marcar la cancha con la cal, a regarla, movía los regadores, ¿no? Eso me encantaba, porque yo corría por los regadores que no me atraparan para mojarme. Se parece mucho a lo que tenés que hacer hoy. Cuando te dan una nueva obra, un nuevo papel, tenés que marcar la cancha. Y tenés que tratar de esquivar, ¿no? Esquivar que los personajes anteriores no te inhiban, o al contrario, que te alimenten, ¿no? Uno, digamos, tiene que seguir una historia, eso sería marcar, ¿no? Y contar esa historia. Y después lo otro de correr, digamos, alrededor del agua sería no quedarse atrapado, digamos, estar vivo, ¿no? No quedarse como siempre siendo lo mismo. En el sentido de que uno a veces en la repetición se pone solemne y eso deja de tener vida. El escaparse, a lo mejor, que no te agarre el agua, para mí es estar vivo arriba del escenario, ¿no? ¿Y desde cuándo las parteras hacen abortos gratis? Yo nunca vi a esa partera. ¿Qué quiere decir? ¿Que le metimos la mula? No es culpa nuestra si la mujer no pudo hacer nada. No hable más de eso, que puede llegar la madre. ¿Y ella qué entiende de estas cosas? A nadie le gusta saber que está en el mundo de Yapa. El destino me puso adelante un camino que primero fue como un juego, porque en realidad yo empiezo en 1970 en un programa de televisión que se llamaba Música en Libertad Infantil. ¿Pero por qué te eligieron? ¿Por qué te eligieron? Porque mi hermana fue al concurso con unas amigas y me tenía que cuidar a mí porque mis papás trabajaban, entonces necesitaban chicos que bailen. Y bailé y entre 2000 y pico de chicos quedé. Fui quedando, había pocos chicos en Canal 9 para actuar y después, bueno, fui a un casting y a otro y empecé a quedar para las telenovelas. Yo recuerdo con nitidez a esa niña de la Mari, ¿no? Esa niña que iba a la escuela y que ya reflexionaba, ya buscaba, y ahí había una actriz que estaba transmitiendo sentimientos profundos, no era
una actuación superficial. Me acuerdo que me había elegido Tiner, que al principio me querían poner lentes de contacto marrones, y después dijo Tiner, no, pero si los chicos cambian, van cambiando, bueno, que no importa, dejémoslo así, ¿no? Muy amoroso era él conmigo. Y había cosas que yo no entendía, porque había escenas muy fuertes en La Mari, escenas que ella supuestamente ve que un chico está naciendo y que le agarran arcadas, digamos, todo ese tipo de cosas extrañas que tenía que hacer, pero yo me divertía por sobre todo. A mí me gustaba ponerme la ropa y disfrazarme y estar ahí en La Boca y subirme a la bicicleta. Jugabas y te divertías. ¿En qué momento dejó de ser un juego actuar? Y dejó de ser un juego cuando, después de los 12, 13 años, que yo me empecé a cuestionar si yo había elegido esto, ¿no? Porque decía, pero si yo no lo elegí esto, ¿qué es lo que elegí? No entendía cómo era, porque como cuando uno es un niño, uno actúa espontáneamente, con la sensibilidad, pero cuando uno empieza a crecer, ya se te complica el tema. Entonces todo lo que yo había aprendido de mis mayores, de mis actores mayores que hacían de madre, de padre, de abuelo, de tío, ya no me alcanzaba. Entonces ahí empecé a tener como problemas. ¿Y cómo resolviste la crisis? Yo creo que resolví porque tuve la oportunidad de tener directores como Doria, en programas como Stivel, en programas como De Época, o Situación Límite, o Compromiso, Estado Civil, digamos. Hubo una gran apertura con respecto a los temas y la actuación. Y eso como me fue abriendo el camino. Y empecé a pensar qué era lo que yo quería actuar. Coincidió con los 80. Coincidió con los 80, sí, que era lo que yo quería. Se abrió el teatro, sí, se abrió el cine, sí, la televisión. Sí, que yo no quería hacer novelas, yo quería contar otras historias. Y ahí empecé como a elegir, decir, bueno, no quiero hacer tira, quiero hacer otro tipo de programas. Y empecé como a abocarme a eso. ¿De dónde te viene esa capacidad de elegir? Porque comenzaste, me decís, como adolescente, a empezar a buscar tu camino, ¿no? O sea, a lo mejor mis abuelos y mis padres no eligieron tanto lo que querían hacer. A lo mejor ese de no elegir me hizo a mí sí elegir. Con mucho esfuerzo, por supuesto, porque cuando uno elige y fuerza el camino para ese lado, uno tiene que elegir unas y dejar otras. Una de las cosas que me dije un día es que yo tenía un don. Dije, bueno, yo tengo este don, entonces me tengo que hacer cargo. Te tenés que hacer cargo, y se terminó. Y ahí empecé a ahondar en la actuación, en lo que es la actuación. Hice curso con Alejandra Boero, con Aleso, con Fernández, con Gandolfo, pero todos me iba porque había una parte que ya estaba hecha. Yo necesitaba como otra cosa. Necesitaba que me diga, mira, esto que vos sabés se llama esto, esto y esto y esto. Ponerle como etiquetas para que se me sea más fácil actuar. Ah, no hablamos del exilio de Gardel. El exilio de Gardel, cuando hice el exilio de Gardel, donde yo te hacía una escena que estaba con mi novio en la cama y de repente Ana María Picchio abría la puerta y yo me levantaba y se me veía todo el busto, los pechos. Fue como una época que me marcó muchísimo, en muchos sentidos. Fue mi primer viaje a Europa, fue conocer la otra parte de la Argentina, de los exiliados, y fue ser una mujer deseada, una joven deseada, y eso me trabó mucho. Eso dije, no, yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra actriz. Fue una etapa donde yo me inhibí, lo negué en cierto modo, que lo uso, bueno, para actuar, pero bueno, esas fueron una de las cosas que dejé para hacer otro camino. Dejar de seducir para elegir otro camino. Es una decisión muy fuerte. En instantes sabremos cuál es ese otro camino, el que eligió Gabriela Toscano.